El puesto del hombre en el cosmos, por Max Scheler. 19.5. Identidad del alma y del cuerpo. Crítica de Descartes. Nos hemos remontado un poco. Volvamos al problema de la naturaleza humana, más cercano a la experiencia. La teoría clásica del hombre ha encontrado su más influyente forma moderna en la doctrina de Descartes, doctrina que solo en estos últimos tiempos hemos empezado a superar plena e íntegramente. Con su división de todas las sustancias en pensantes y extensas, Descartes ha introducido en la conciencia occidental todo un ejército de graves errores sobre la naturaleza humana. Esta división del mundo circundante implicaba varios absurdos que Descartes hubo de aceptar. Primero, la negación de la naturaleza psíquica a todas las plantas y animales. 2. La explicación de la aparente alma animal y vegetal, que todas las épocas anteriores a él habían tomado por realidad, mediante una proyección antropopática de nuestros afectos vitales en las formas externas de la naturaleza orgánica. Y tercero, la explicación puramente mecánica de todo lo que no es conciencia o pensamiento humano. La consecuencia de esto no fue solo exacerbar del modo más absurdo la singularidad del puesto que ocupa el hombre, arrancándolo a los brazos maternales de la naturaleza, sino que la fundamental categoría de la vida y sus fenómenos primarios fueron borrados del universo de un sencillo plumazo. El universo se compone para Descartes solo de puntos pensantes y de un poderoso mecanismo que debe ser investigado geométricamente. En esta doctrina hay una sola cosa de valor: la nueva autonomía y soberanía del espíritu y el conocimiento de su superioridad sobre todo lo orgánico y meramente vivo. Lo demás es el mayor de los errores. Hoy podemos decir que el problema del alma y el cuerpo, que ha puesto en tensión a tantos siglos, ha perdido su rango metafísico para nosotros. Los filósofos, médicos y naturalistas que se ocupan de esta cuestión convergen cada vez más en la unidad de una concepción fundamental: que no existe un alma sustancial localizada en un punto determinado, como admite Descartes. Se comprende por el simple hecho de no haber en el cerebro ni en ninguna otra parte del cuerpo humano un lugar central en que confluyan todos los nervios sensibles y se encuentren todos los procesos nerviosos. Pero aún hay en la doctrina cartesiana otra tesis radicalmente falsa: la de que lo psíquico consiste solo en la conciencia y está ligado exclusivamente a la corteza cerebral. Profundas investigaciones de los psiquiatras nos han enseñado que las funciones psíquicas que constituyen la base del carácter personal, y en especial todas las que pertenecen a la vida impulsiva y a la afectividad, en las cuales hemos reconocido la forma fundamental y primitiva de lo psíquico, no tienen sus procesos fisiológicos paralelos en el cerebro, sino en la base del encéfalo, bien en la sustancia gris de la parte central del tercer ventrículo, bien en el tálamo, que hace de estación central intermediaria entre las sensaciones y los impulsos. Por otra parte, el sistema de las glándulas endocrinas, tiroides, glándulas germinativas, hipófisis, cápsulas suprarrenales, etc., cuyo funcionamiento determina la vida impulsiva y la afectividad humanas, y además el desarrollo en altura y anchura, el gigantismo y el enanismo, y probablemente los caracteres étnicos, se ha revelado como el verdadero intermediario entre el organismo entero, con su morfogénesis y esa pequeña parte apendicular de la vida psíquica que llamamos conciencia despierta. El campo fisiológico paralelo a los procesos psíquicos vuelve a ser hoy el cuerpo entero y no solo el cerebro. Por ende, no cabe seguir hablando seriamente de un nexo entre la sustancia psíquica y la sustancia corporal, tan extenso como el supuesto por Descartes. Es una y la misma vida la que posee en su ser íntimo forma psíquica y en su ser para los demás forma corporal. No se aduzca en contra de esto que el yo es simple y uno, mientras el cuerpo es una complicada república celular. La fisiología actual
ha destruido por completo esta idea de la república celular, como también ha roto con la básica concepción según la cual las funciones del sistema nervioso se integrarían por adición y no como un todo, y tendrían un punto de partida localizado y determinado morfológicamente con todo rigor en cada caso. Sin duda, si con Descartes consideramos el organismo físico como una especie de máquina, y de máquina en el sentido rígido de la teoría mecánica de la naturaleza, profesada en la época de Galileo y Newton, pero hoy superada por la física y la química teóricas y arrojada al cuarto de los trastos viejos, sí, con Descartes y sus secuaces pasamos por alto la autonomía de la vida impulsiva y afectiva y su anterioridad a todas las representaciones conscientes, si reducimos toda la vida psíquica a la conciencia actual, prescindiendo de las enormes distancias a que grupos enteros de funciones psíquicas se encuentran respecto al yo consciente, si en fin negamos la represión de los afectos y las posibles amnesias de fases enteras de la vida, así como los conocidos fenómenos de desdoblamiento del yo consciente, si hacemos todo esto, entonces sí llegaremos a una falsa antítesis. Aquí, unidad y simplicidad originarias; allá, pluralidad de partes corpóreas unidas solo secundariamente y procesos fundados en ellas. Pero esta imagen del alma es tan errónea exactamente como la imagen que de los procesos fisiológicos tenía la antigua fisiología. Oponiéndonos resueltamente a todas estas teorías, podemos decir que el proceso de la vida fisiológica y el de la vida psíquica son rigurosamente idénticos desde el punto de vista ontológico, como ya Kant había sospechado. Solo fenomenalmente son distintos, pero también fenomenalmente son, con todo rigor, idénticos en las leyes estructurales y en el ritmo de su curso. Ambos procesos son amecánicos, los fisiológicos lo mismo que los psíquicos. Ambos son teleclinos y conspiran a una totalidad. Los procesos fisiológicos lo son tanto más cuanto más bajos, no pues cuanto más altos. Son los segmentos del sistema nervioso en que tienen lugar. Los procesos psíquicos son asimismo tanto más integrales y certeros cuanto más primitivos son. Ambos procesos no son dos aspectos del proceso de la vida, que es supramecánico y único por su forma y por la trama de sus funciones. Lo que llamamos fisiológico y psíquico son una, pues, dos aspectos desde los cuales se puede considerar uno y el mismo proceso vital. Hay una biología desde dentro y hay una biología desde fuera. La biología desde fuera va del conocimiento de la estructura formal del organismo al conocimiento de los procesos vitales propiamente dichos. Pero no debe olvidar nunca dos cosas: que toda forma viva, desde los últimos elementos celulares diferenciales hasta el organismo entero, pasando por las células, los tejidos y los órganos, está en todo momento animada dinámicamente y reforzada de nuevo por ese proceso vital, y que en la evolución las funciones creadoras de formas, que deben distinguirse con todo rigor de las funciones específicas de los órganos, son las que producen las formas estáticas de la materia orgánica, contando siempre con la influencia de la situación físico-química. El difunto anatómico de Heidelberg, Braus, y en su campo de la filosofía, Schermak, han hecho con razón de estas ideas el centro de sus investigaciones. Se puede decir que la misma concepción se impone hoy en todas las ciencias relacionadas con este famoso problema. El antiguo paralelismo psicomecánico yace hoy entre los trastos viejos, exactamente lo mismo que la teoría del influjo mutuo, reavivada por Lotze, o la teoría escolástica del alma como forma corporitatis. El abismo que Descartes abrió entre el alma y el cuerpo se ha cerrado hasta el punto en que casi tocamos ya la unidad de la vida. Para Descartes, que colocaba fuera del alma la vida impulsiva y afectiva y exigía una explicación puramente físico-química de los fenómenos vitales, incluyendo sus leyes estructurales, el hecho de que un perro vea un trozo de carne
y en el acto se forma en su estómago ciertos jugos, es naturalmente un milagro absoluto. ¿Por qué? Primero, porque ha eliminado el impulso del apetito, que sin embargo es una condición de la percepción óptica de la comida, en el mismo sentido en que lo es el estímulo externo, el cual, dicho sea de paso, nunca es condición del contenido de la percepción, como cree Descartes, sino tan solo de que ahora y aquí se ha percibido este contenido, que existe como parte de la imagen con entera independencia de toda conciencia. Y segundo, porque no considera esa formación de jugo gástrico que corresponde al apetito como un auténtico proceso vital, basado en la unidad funcional fisiológica y su estructura, sino como un proceso que tiene lugar en el estómago, de un modo puramente físico-químico, o con entera independencia del sistema nervioso central. Pero, ¿qué diría Descartes si se le pusiese ante los ojos el hecho, comprobado por Heider, de que la mera sugestión del acto de comer un manjar puede producir el mismo efecto que el comerlo realmente? Bien se ve el error fundamental de Descartes, que consiste en pasar completamente por alto el sistema impulsivo de los hombres y los animales, sistema que sirve de intermediario entre todo auténtico movimiento vital y los contenidos de la conciencia y engendra su unidad. La función biológica es, en su concepto fundamental, una figura fluyente, rítmica y autónoma, una figura dinámico-temporal, que no está por naturaleza vinculada rígidamente a un lugar, sino que puede escoger e incluso estructurar dentro de amplios límites su campo de acción en los sustratos celulares existentes. Una reacción orgánica aditiva y rígida no existe tampoco en las funciones fisiológicas sin correlato en la conciencia. Es más, se ha demostrado recientemente que no existe, ni aun tratándose de reflejos tan simples como el reflejo patelar. Por lo demás, desde el punto de vista fenomenológico, el proceder fisiológico del organismo es exactamente tan inteligente como los procesos conscientes, y estos son, con la misma frecuencia, exactamente tan estúpidos como los procesos orgánicos. A mi juicio, actualmente es preciso proponer a la investigación el fin metódico de examinar con la mayor amplitud posible hasta qué punto puedan producirse y modificarse las mismas formas de la conducta en el organismo, bien por estímulos físico-químicos externos, bien por estímulos psíquicos, sugestión, hipnosis, psicoterapia de todas clases, transformaciones del medio social, del cual dependen muchas más enfermedades de las que se sospechan. Guardémonos, pues, muy mucho de exagerar falsamente las explicaciones exclusivamente fisiológicas. Con arreglo a nuestra experiencia, una úlcera gástrica puede estar condicionada por influencias psíquicas tanto como por procesos físico-químicos, y no solamente enfermedades nerviosas, sino también orgánicas. Tienen muy precisos correlatos psíquicos. También cuantitativamente podemos ponderar ambas formas de nuestro influjo sobre el proceso propio y unitario de la vida: el influjo por la vía de la conciencia y el influjo por la vía de la excitación exterior del cuerpo, de tal suerte que economicemos una excitación en la misma medida que empleamos más la otra. Hasta el proceso vital básico, que llamamos muerte, puede ser producido por un súbito choque afectivo como por un pistoletazo. La excitación sexual puede producirse por la indigestión de ciertas drogas como por imágenes y lecturas licenciosas. Todos estos no son sino distintos accesos que dan entrada al mismo proceso vital, ontológicamente único, que tenemos en nuestra experiencia y conducta. Ni las más altas funciones psíquicas, como el llamado pensamiento de relaciones, escapan a un riguroso paralelismo fisiológico. Y, finalmente, según nuestra teoría, también los actos espirituales poseen siempre un miembro paralelo fisiológico y psíquico, puesto que sacan de la esfera de la vida impulsiva toda la energía que emplean en su actividad, y sin alguna energía no pueden manifestarse a nuestras experiencias, y ni aun siquiera a las suyas propias. La vida psicofísica es, por ende, una, pero debe prescindir aquí de profundizar esta teoría
pero debo prescindir aquí de profundizar esta teoría hasta sus últimas consecuencias filosóficas. Esta unidad de las funciones físicas y psíquicas es un hecho absolutamente válido para todos los seres vivos, por tanto, también para el hombre. La preferencia que la ciencia occidental del hombre, en sus dos formas de ciencia natural y de medicina, ha revelado por el lado corpóreo del hombre y por la influencia de los agentes externos sobre los procesos vitales, es una manifestación parcial del interés unilateral que es propio de la técnica occidental. La razón de que los procesos vitales nos parezcan más accesibles desde fuera que por la vía de la conciencia no es necesariamente la relación existente de hecho entre el alma y la psiquis, sino que puede ser también un interés unilateralmente orientado durante muchos siglos. La medicina india, por ejemplo, revela una orientación opuesta, la psíquica, de un modo no menos unilateral. Pero no existe el menor motivo para distinguir al hombre del animal por su vida psíquica, como no sea gradualmente, y para atribuir, por ejemplo, al alma corporal del hombre un origen y un destino especiales, como hacen el creacionismo teísta y la doctrina tradicional de la inmortalidad. Las leyes mendelianas rigen para la estructura del carácter psíquico en la misma medida que para cualesquiera caracteres corporales. Las diferencias existentes entre el hombre y el animal en el curso de las funciones psíquicas son sin duda muy considerables, pero también las diferencias fisiológicas entre el hombre y el animal son muy considerables, incluso mucho más considerables que las diferencias morfológicas. El hombre consume en la formación de sustancia nerviosa una parte del material total de asimilación incomparablemente mayor que el animal. En cambio, es notablemente escasa la cantidad de este material que se destina a la formación y estructuración de unidades anatómicas visibles. Una parte de este material, mucho mayor que en el animal, se transforma en pura energía funcional del cerebro. Ahora bien, este proceso representa el correlato fisiológico del mismo proceso que en lenguaje psicológico llamamos represión y sublimación. El organismo humano no es esencialmente superior al animal en sus funciones sensomotrices. El organismo humano no es esencialmente superior al animal en sus funciones sensomotrices. La distribución de la energía entre su cerebro y todos los demás sistemas de órganos es, en cambio, completamente distinta. El cerebro humano goza en la nutrición de una preferencia incondicional, comparado con el cerebro animal. Posee, en efecto, un repertorio de las más variadas e intensas descargas de energía y sus excitaciones transcurren de tal forma que se localizan de un modo mucho menos rígido. En los casos de dificultad general para la asimilación, el cerebro es el último que la padece y el que menos la padece, comparado con los demás órganos. La corteza del cerebro humano guarda y concentra la historia entera del organismo y su prehistoria. Como el curso de cada excitación cerebral modifica la estructura entera de las demás excitaciones, nunca puede repetirse fisiológicamente el mismo proceso. Este es un hecho que corresponde exactamente a la ley fundamental de la causalidad psíquica, según la cual la cadena toda de las vivencias pasadas explica cada proceso psíquico, nunca el proceso anterior por sí solo. Y como las excitaciones de la corteza no cesan nunca, ni siquiera en el sueño, y los elementos estructurales se estructuran en nueva forma cada momento, hay que esperar incluso, por motivos fisiológicos, un poderoso desbordamiento de la fantasía, desbordamiento que sigue su curso aún sin estímulos exteriores y aparece tan pronto como cesa la conciencia despierta y su censura. Freud, y que ha demostrado en otro lugar, debe considerarse como algo absolutamente primario que la percepción sensible limita en medida creciente, pero no produce. La corriente anímica circula, además, tan continuamente como la cadena fisiológica de las excitaciones, a través del ritmo de los estados de sueño y de vigilia. El cerebro parece ser en el hombre el órgano de la muerte, también en mayor medida que en el animal, como era de esperar, dado que en el hombre es mucho más intensa la centralización y sujeción de todos sus procesos vitales a la actividad cerebral.
Sabemos, en efecto, gracias a una serie de investigaciones, que el perro o el caballo, privado artificialmente de cerebro, puede realizar todavía una multitud de operaciones que en el hombre no se dan en semejante estado. Así pues, la materia y el alma, o el cuerpo y el alma, o el cerebro y el alma, no constituyen una antítesis ontológica en el hombre.